Vamos con Madre Teresa, Ujú. un personaje controversial en una época en donde el mundo era muy distinto. Ujú. Ella nace un 26 de agosto del 1910. Nace como sol magnético amarillo que da el propósito para esta onda encantada del sol. Además, tiene un cronopsi, o sea, una unidad psicrono, que es el número 39, la tormenta cósmica azul, que es de la onda encantada a la mano y que, si vieron el capítulo anterior, es el King de Mozart. Ujú. Y que como el King 40, que es el sol magnético, es el siguiente. Entonces tiene el King 39 y el King 40 bien marcado ahí. Trascienden un día 5 de septiembre del 1997, como serpiente resonante roja, que es un Kin 85 de la onda encantada de la tormenta, y la suma entre el nacimiento y la trascendencia es serpiente galáctica roja. También tiene la serpiente muy marcada también en esta vía, que es Kin 125 de la onda encantada del espejo. Su arquetipo galáctico es el iluminado, que es el asociado al sello solar del Sol. Ujú. Démosle con la afirmación y el oráculo se va. King 40 entonces, Sol magnético amarillo, la Madre Teresa. La firma galáctica es unifico con el fin de iluminar, atrayendo la vida, sello a la matriz del fuego universal, con el tono magnético del propósito, y yo soy guiado por el fuego universal, Por el propio poder duplicado, por el claro. propio poder duplicado. Que el mismo King guía. Y el oráculo del Sol magnético tiene como análogo a la tormenta magnética 1579 de la constante noosférica, guiado por el Sol magnético, ¿cierto? El El mismo mismo poder King. duplicado, 40. Tiene como antípoda el perro magnético, que es el 1570, y como oculto tiene el dragón cósmico, el 221. El 221, exactamente. Llena de vida, trayendo vida. ¿Qué es lo que Trayendo hizo esta vida. mujer? Oye, hizo bastantes cosas. Mm, A mí me impresionó un poco la historia de ella, porque en el fondo nace en una familia acomodada. mm, O sea, tiene esta característica que hemos estado también revisando con Mozart, que también Blavatsky también lo tiene, Matt Groening también lo tiene, mm, en donde nacen como en una situación que les permite desarrollarse. mm, Independiente de eso, su vida cambia cuando muere su papá. mm, Muere cuando ella tiene 8 años y eso hace que la obligación de que fuera como criada bajo la Iglesia Católica y ¿cómo se llama? Y bien cercano a lo que es su madre y su hermana, que son las dos personas que quedan más cercanas a ella. mm. Pero ya a temprana edad, ella, incluso acá tengo la fecha, sale que el 15, una fecha que ella da, el 15 de agosto de 1928, cuando tiene más o menos 18 años, que ese día es un King Tormenta Galáctica Ujú. de la onda encantada del humano. Y sabemos que la tormenta es en el análogo, por lo que está viviendo con la quinta fuerza. Ella decide servir a Dios. O sea, Mm, toma como este voto, que no es el voto como obligatorio que tienen que dar, sino que es un voto como personal. Ella decide mm, hacer esto. Y después, 40 días después de que hace esa decisión, el 26 de septiembre del 1928, en un dragón espectral 1541, se dirige hacia la abadía de Loreto, que era como una escuela irlandesa que estaba ahí en la India, que enseñaba inglés, de ahí que ella sabe hablar inglés muy bien, y nunca más vuelve a ver a su mamá y a su hermana. Y lo encontré rarísimo. Y justo transitando el perro rítmico. El perro rítmico. O sea, ya buscando a dónde ser leal, organizar lo que ella sentía seguramente en esa época, y increíble que nunca más volvió a ver a sus seres queridos Y el perro rítmico, si no me equivoco, es de la onda encantada de la serpiente. de la serpiente, sí. Claro. Y la Ahí, serpiente vimos arriba que tenía la muerte y la suma de los dos también tiene serpiente ahí. Mira, sí. se lo acabamos de descubrir. Sí, impresionante. Devoción, ahí ya empieza Devoción. su camino personal. Y Mm, espiritual y con todo un tema. Pero aunque nosotros conocemos a la Madre Teresa por toda la obra que ella hace con el tema de los pobres, de los enfermos, principalmente de los leprosos y del Premio Nobel de la Paz, que es como yo creo que todos las conocimos, y después con la beatificación y la canonización, mm, lo que no se sabe mucho es que ella en esta escuela de Loreto primero estudia, ujú, ¿cierto? Después se hace profesora, ¿cierto? Y está 20 años haciendo de profesor. Y en mi carrera, iba a decir, como en mi vida,
yo me he dado cuenta que los Sol, yo estoy guiado por el Sol cósmico, Claro. son como súper profesores, ¿cachai? Es bien como el de la transmisión de información. O sea, iluminar, Iluminar, ¿cachai? mostrar camino. Sí, claro, creo que tiene mucho de eso. Y ella, Mm, por lo que estuve viendo, enseñó 20 años. O sea, tuvo toda una vida mm, relacionada con la educación, en donde, claro, enseña inglés y enseña otras cosas. Pero después de 20 años, se empieza a preocupar por los enfermos. claro. Hay como una guerra, si no me equivoco, en donde en India queda muy, muy, muy damnificada y Ujú. empieza este nivel de pobreza Y de hambruna, y de claro. hambruna. Y claro, y esto lo lleva, ¿cómo se llama? A llevar una vida al servicio de los pobres y los enfermos. Ujú, Después tengo una fecha anotada, que es el 11 de septiembre de 1946, ujú, que ella la llama la llamada de la llamada. claro. Y que cae esa fecha en un King 196 guerrero magnético amarillo de la onda encantada del guerrero, que es el King que estoy transitando yo en este minuto, es el King de la suma de la Reina Roja con Balún Botán, y ha aparecido varias veces Ha aparecido, sí. el King 196, en donde en este minuto dice haber escuchado a Dios pidiéndole que se dedicara a su vida a los menos privilegiados de la sociedad. O sea, Claro. es un mensaje claro que ella recibe. Sí. Y antes sí de ya dedicarse de frentón en la caridad, ¿Sí? sí, tiene como unas fechas donde se define su compromiso con la devoción espiritual. Entonces Claro. hace los votos en el año 1931. En el 31, ya. Claro, ahí es donde deja de llamarse Agnes, me parece que se Sí, pronuncia así, Agnes tiene un nombre rarísimo, pero bueno, y hace los votos y se transforma es monja, en monja, claro. exacto. Da los votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Y eso lo hace transitando el mono rítmico. El mono El rítmico. mono rítmico. Y luego sale a la luz, digo, hace los votos solemnes, que me parece que es cuando ya hace como el rito de salir, ¿cierto? Y definir su devoción en un mono lunar. O sea, ya un Perfecto. desafío ya de, de- digamos, lo que ella quería ya personificar. El mono tiene mucho también de definir un poco qué es lo que uno quiere hacer, tal Por vez. supuesto. Y también, como bien lo explicabas, era profesora y ya llegó a la dirección en el año 44, dándole forma y ya siendo directora. Entonces se dio cuenta Claro. que ya tenía aptitudes como para dirigir y establecer algo que iba a ser mucho más grande. Ahí es donde Claro. lo que cuentas tú, que empieza a ver que ya hay consecuencias de la guerra. Imagina, estamos hablando del año 44, Claro. plena Segunda Guerra Mundial, ya estaba concluyendo y se dio cuenta que los conflictos internacionales generaron mucha hambruna. Claro. Y en la India eso se manifestó mucho, sobre todo en el área donde ella estaba, que era una región más cercana al Tíbet, Claro. y donde vio pueblos donde millones de personas morían por hambruna, y ya ella, digamos, entendió que su misión era más allá de encontrar un camino espiritual, sino de servir a las personas. Claro. Y Mm, ahí entiendo que ella toma como un curso de medicina rápida, como de enfermería, porque en el fondo tenéis que claro. ir a tratar con personas que están desnutridas, que están enfermas o que tienen principalmente la lepra, era lo que estaba dando ahí. Mm, Pero no es, esto fue como tú decías en el 44, 45, pero no fue hasta 1950 claro. que el Vaticano le dio el paso para que ella formara una nueva congregación, que Ujú, la llamó Misionera de la Caridad. O sea, estuvo varios años a servicio en donde yo vi un documental que es terrible, o sea, ujú, terrible, en donde ella en el fondo iba a mendigar plata a la gente para poder ayudar a los pobres. O sea, cuando la Santa Sede o el Vaticano le acepta a su congregación, en el fondo también le da recursos para que esta cuestión avance, po, weón. Si avance, no tenía claro. que hacerlo ella. Mm, Y en el fondo ella, imagínate estar en contacto con todas las imágenes que vi en ese son minuto crudas. son crudas, Mm, y más crudas, más crudas que de una guerra, porque en el fondo la guerra tú podéis ver cosas una bomba que despedazó a alguien o a alguien, pero aquí tú estás viendo gente en situación de calle, mm,
en donde estaban siendo, no sé, pues devorados por los ratones y las hormigas, o sea, cosas de Sí. verdad. Y la lepra, ellos en India tenían como unos sanatorios, por así decirlo, Mm. especialmente para leprosos, Mm. que con la guerra tuvieron que cerrar porque no tenían financiación. Entonces la lepra era la enfermedad de los pobres, ¿cachai? Claro. Si tú eres pobre, te enfermáis de lepra. Y la lepra, aparte de ser una enfermedad terrible, es muy dolorosa. Y ¿Cachai? ese desafío de formar esta congregación de misioneras de caridad lo hizo transitando un sol lunar. Un De sol- nuevo un desafío. Claro. El sol magnético tiene ya su congregación y a cargo una misión específica en un tono lunar. En un tono En un lunar, sí. sol con el tono lunar. O sea, absolutamente desafiante. Fueron muy conocidas sus misiones alrededor, no solamente de la India, sino alrededor del mundo. Sí, claro. Y, Al final de su etapa se dio mucho más a la luz. y esto se hizo cargo hasta el año 97, me parece. Sí. Hasta el 97, hasta el Hasta final. el Po. 97, donde renuncia en una luna cósmica. Ya, Así que trasciende todo su servicio de purificación claro. en una luna cósmica. O sea, justo un Perfecto. tono cósmico que es de De la la trascendencia. trascendencia. Claro. Bueno, después tengo anotado que en 1952, bueno, y esta sincronía yo la encontré que era como súper buena, así que la voy a leer completa como la tengo anotada, que en 1952, que es el año del descubrimiento de la tumba de Bacal, nosotros Ujú. siempre remarcamos las fechas importantes porque en el fondo estamos recordando la información de la ley del tiempo a través de esta información. ¿Cachai? Claro. Entonces, inauguró el primer hogar de moribundos en Calcuta. O sea, hizo el primer hogar, ¿cachai? Donde partió, al final terminó teniendo más de 120, no, más de 610 órdenes operadas. O sea, terminó teniendo 610 lugares, pero este fue el primero, que fue en Calcuta, que reunió plata de diversos funcionarios de la India, los cuales le dieron un templo abandonado que se llamaba el Kaligat, pero y daba solo auspicio gratuito a los pobres. O sea, los pobres que no tenían dónde comer podían ir para allá a recibir este tema. Pero al templo se le llamaba el Kali, porque era de Kaligat, ¿cachai? Y buscando la fecha de nacimiento me di cuenta que ella nació en Kali 4 de la luna lunar. Ah, Entonces, mira. su primer como orden, casi como el primer lugar, el primer templo que agarró, tenía el nombre de Kali, que era uno de estos plasmas radiales que codifican la firma galáctica y el orden cíclico de lo que es la Madre Teresa. Y dije, wow. O sea, cuando dije le llamaban templo Kali, dije, ¿en qué plasma habrá nacido? Y claro, en Kali 4 de la luna lunar. Hay que acordar que los plasmas radiales son como los 7 días de una semana. Exacto. Que en el sincronario se llaman los 7 plasmas radiales que Sí. componen una heptada. Una heptada, claro. Y el Kali es el cuarto, ¿cierto? El agente catalítico. El agente catalítico, claro, Exactamente. exactamente. El único color azul, creo, ¿cierto? El único de color azul y que une lo que es el quantum sensorial con el quantum telepático, que es donde se forma el átomo de tiempo. Y que, bueno, el curso de los plasmas radiales está por aquí. Sí. A ver porque no me quiero meter en eso, pero bueno, tiene que ver con eso. Claro. Pero en el fondo es el legado más importante de José Argüelles está en los plasmas radiales. Y acá hay una sincronía súper importante. Eso fue en el 52. El premio Nobel. El premio Nobel estaba transitando. El premio Nobel fue en un dragón resonante, me parece. No, en un mono resonante. En un mono resonante. Sí, Kin 111, que también apareció en Cronomancia en varios capítulos. Sí. Ese Kin. Y estaba transitando la serpiente entonada. La serpiente entonada. Y claro. bueno, y el mono resonante es de la onda encantada de la serpiente. También, claro. Y sabemos, también lo vimos en el Dalai Lama, lo vimos también en José Argüelles, los premios Nobel de la Paz se entregan, también en Gabriela Mistral, los premios Nobel se entregan el 10 de diciembre, del 89, el descubrimiento de la ley del tiempo, pero está codificado por el CronoPsi como el 197, ¿cómo se llama? La Tierra Lunar. Entonces, siempre que hablemos de los premios Nobel, en el fondo estamos recordando internamente el descubrimiento de la ley del tiempo. El guerrero magnético y la Tierra Lunar se nos aparecen bastante, ¿eh? Es que lo que pasa es que, mira, es interesante porque para mí, mi papá está en la onda del guerrero, mi señora, mi hija están todos en la onda encantada del guerrero, buenos amigos están en la onda encantada del guerrero, bueno, la Stephanie con Balún Botán están en la onda encantada del guerrero, hoy día estoy yo en la onda encantada del guerrero, es como que uno atrae la información y aparecen, porque en el fondo nosotros estamos haciendo consciente lo que antes estaba inconsciente. Claro. Sí, también tengo que, así como explicaste la fecha de su muerte,
ella, mientras ese año de tránsito en su kin, estaba en el águila planetaria. Ya. Y el Como la águila visión. planetaria, claro, es de la onda encantada del enlazador de mundo. Así que ella muere trascendiendo, ¿cierto?, con el enlazador como propósito en el águila planetaria. Perfecto. Bueno, después del Premio Nobel de la Paz, o quizá un poquito antes, porque Ujú. ella parte con este servicio y empieza a abrir congregaciones en varios países, empieza a viajar, empieza a capacitar. Una época, yo me acuerdo, donde estaba Juan Pablo II Mm. como papa, y la figura de la Madre Teresa viene como a, no sé si a contrarrestar, sino que como ponerse al servicio. A mí eso siempre me chocó, que como que una mujer estaba como por debajo del papa. Y en la primera línea, Y en la siempre. primera línea siempre. Entonces era como súper raro después se arma todo un conflicto en torno a ella que yo creo que no vale la pena hablarlo porque en el fondo eso depende de la percepción de cada uno. Mm. Lo que uno puede hablar de la Madre Teresa desde el punto de vista de la ley del tiempo es que ella lleva luz donde hay oscuridad. Yo creo Atrae y unifica vida y iluminación. exactamente. Entonces, yo creo que hay que centrarse en eso. Igual, por ejemplo, en su ciclono tiene la tormenta, y la tormenta es romper estructura, el cambiador, ¿cómo se llama? El cambiador de mundo, ¿te fijáis? Y es su análogo. Eso, y aparte es su análogo, entonces está muy... Y también tiene como antípoda al perro magnético, el 1570, que marca la onda encantada. Siempre que un tono magnético aparece, siempre marca onda encantada. Entonces es como doble poder ahí codificado. Y el perro magnético es el amor incondicional, es la unificación del amor. Y en el fondo, haber nacido en una familia acomodada, haberse metido a ser profesora y estudiante y después de haber sentido el llamado para los pobres, yo encuentro que es como un sacrificio grande. Incluso viendo también documentales sobre la Madre Teresa, en uno apareció como el padre en el cual ella se confesaba. ¿No ven que los católicos tienen este rito de la confesión? En donde ella le decía, obviamente esto lo dijo después de estar muerta y todo el tema, que ella le decía que cuando ella hablaba y cuando ayudaba a la gente, sentía que Dios pasaba como a través de su boca o a través de sus manos, ¿cachai? Y como que todo lo que ella organizaba llegaba a la luz de Dios a todas las personas que estaba dirigiendo, pero que a ella Dios la había abandonado. Se murió con ese vacío. Y yo me quedé reflexionando sobre el tema, porque en el fondo, ¿qué más claro? ¿Qué más claro que tú en una labor de ayuda a un sector como los pobres y los enfermos está más Dios presente? Entonces ahí ¿cómo se llama este padre? Le dice en la reflexión, le dice, lo que pasa es que tú mientras más cerca estás de Dios, y esto voy a hablar de Dios como la dinámica de ordenamiento galáctico, como nosotros transformamos God en inglés, que el Hunapku en el fondo, en donde está la fuente de donde emana todo, donde emanan los números, donde emana la luz. Mientras más tú te acercas a él, dice, te das cuenta de lo lejos que está. O sea, tú, por más que busques a Dios en algún concepto, tú te acercas espiritualmente más a Dios, el resultado de eso es que tú te das cuenta lo lejos que estás. ¿Cachai? Y es como... Es lo que hablábamos en el capítulo anterior, creo que con Carl Sagan, en donde tú te das cuenta, mientras más te metes en el mundo del universo, más te das cuenta de la magnitud del tema. Y que al final termina Carl Sagan, como lo hablamos en el capítulo anterior, preocupándose de la Tierra como activista, porque dijo, oye, ¿sabéis qué? ¿Para qué tan lejos? ¿Para qué tan lejos si aquí está la vida, aquí está el agua? Entonces también interesante ver eso. Claro. Bueno, cosas que tengo, este dolor tuvo 45 años en total, ayudando a los enfermos, moribundos, y expandió a casi todo el mundo, 123 países, tiene congregaciones, 610 operaciones, misiones que estaban operando. Saqué el kin equivalente de 610 y es 90, que es perro cristal en la cooperación en el amor. ¿Cachai? Que es su antípoda, pero en el tono en el tono 12. Cristal, claro. Y que bueno, que esto quizás podríamos, no lo explicaba en lo otro, tampoco lo explico en el curso, quizás sea, cuando uno saca un kin equivalente lo que hace es llevar un número superior de 260 al equivalente de 260 y muestra el significado oculto del número. Como reducirlo. Reducirlo.
Entonces, aquí hablamos de un perro cristal. Entonces, cooperación, amor incondicional. Y eso es como el número que deja ella en el momento de su trascendencia. Quizá ahora es menos, pero en ese minuto estaba acá. Y incluye, ¿cómo se llama? Trataba enfermedades como el SIDA, la lepra, la tuberculosis y tenía comedores populares y programas de asesoramiento para niños, familias, orfanatos y escuelas. O sea, es una estructura súper grande, ¿cachai? Solo para los pobres, ¿cachai? O sea, no, Es una obra es una obra muy gigantesca. grande, sí, claro. Creo que en algún minuto, también me acuerdo ahora, revisando en mi cabeza, como le regalaban cosas y ella lo que hacía con las cosas las recibía, las vendía, las hacía plata y hacía y inyectaba recursos al proyecto que ella tenía en el fondo. Claro. Eso es lo que tengo yo sobre la Madre Teresa. No sé si hay algo más. Tengo, bueno, activista en contra del aborto y el uso del condón. Hoy día hubiese sido linchada. Puede ser. Digamos que eso ha avanzado bastante, así que... Sí, claro. Hay un dicho que dicen, si Jesús apareciera y viniera nuevamente y dijera que es Jesús, lo quemarían en la hoguera. Como en su tiempo. Como en su tiempo. Dirían, no puede ser esta cuestión. Así que bueno, eso es el sol magnético que tenemos para compartir con ustedes. Si tienen alguna otra sincronía que saben sobre la Madre Teresa, pueden dejarla. En los otros capítulos han dejado varias sincronías que se nos han pasado por o alto. otros soles magnéticos que tengan como referencia, déjenlos también ahí. Bueno, porque yo tengo varios. uno que es importante para mí, que es el vocalista de, ¿cómo se llama? De System of a Down. Que tiene una canción que me la ganó Madre Teresa. Dejémoslo en eso. Es más universal. Es más universal. Pero bueno, ese les puedo decir.